Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de inglés. Bueno, en primer lugar voy a hacer la retroalimentación de las actividades anteriores. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta de la actividad que dejé el jueves de la otra semana. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta nos decía, twins are people who are born. Entonces, los gemelos son personas que nacen. Entonces tenían ustedes que rellenar, poner en blanco la respuesta, lo que decía la lectura. ¿Cuál era la respuesta correcta? Era, twins are people who are born at the same time. Entonces, esta de aquí era la respuesta correcta, at the same time. Hay personas que me siguen respondiendo en español. No sé por qué, si les he dicho muchas veces que deben de responder en inglés y yo les doy las instrucciones. Entonces, estas personas que responden en español, automáticamente la respuesta le queda incorrecta, ¿sí? Bueno, entonces muchos colocaron la respuesta que era. Hay personas que se equivocaron escribiendo, por eso tienen que tener mucho cuidado al escribir, porque por ejemplo esta persona puso at the sometimes, se equivocó. No es some, es same, con A, ¿sí? De todas maneras yo se la valí, pero más adelante no les voy a valer estos errores, entonces para que los tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, la siguiente pregunta. Twins that are exactly the same on the opposite sides of their bodies are. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta para esta? Dice gemelos que son idénticos o exactamente iguales en sus lados, en los lados opuestos de su cuerpo son. La respuesta era mirror image twins. Aquí esta persona se equivocó, se comió una T, que iba una T. Entonces, ¿quién lo escribió bien? Por ejemplo, esta persona de aquí, estos dos. Mirror image twins. Así se llaman los gemelos que nacen con sus lados opuestos del cuerpo idénticos, ¿sí? Bueno, algunos colocaron, por ejemplo, como esta persona colocó, they are called mirror image twins. Se lo valgo, pero ¿por qué no es correcto? Porque este they are called no es necesario. ¿Por qué? Porque ya en la pregunta o en la oración que está incompleta ya está incluido esto. Dice, twins that are exactly the same on the opposite sides of their bodies are. Era simplemente escribir cómo es que se llama, ¿sí? Entonces se llaman mirror image twins, ¿ok? De todas maneras yo les valí esa. Entonces esto es lo que yo les digo de tener cuidado al escribir. Esa persona le faltó una T, pero la gran mayoría lo hizo bien, como pueden ver. Listo. Vamos a ver la siguiente. Dice, twins that are joined together are. Gemelos que están juntos, como pegados, joined together son como pegados, unos a otros son. Siamese twins. Esta la respuesta correcta. ¿Listo? En esta se equivocaron mucho. Entonces, Siamese twins está bien. Esa persona colocó siameses, está bien. They are called Siamese twins. Esa se la valgo, aunque se comió una E en are. Y no era necesario colocar they are called, sino simplemente Siamese twins, pero igual se la valí. Bueno, en esa fue en la que más se equivocaron. A person who is shorter than the usual person. ¿Cómo se llama una persona que es más pequeña que la persona usual que uno ve o la persona normal que se ve en las calles? ¿Cómo se llama eso? Se llama dwarf. ¿Sí? Que en español se traduce como enano. ¿Sí? Esa es una persona que es más corta
que el promedio o más pequeña. ¿Listo? La palabra back legs, ¿a qué se refiere? A piernas traseras, ¿sí? Alguien colocó pies traseros. Esto es incorrecto, porque pies no es legs. Legs no son pies, legs son piernas. Y pies en inglés son feet. Entonces son dos palabras totalmente diferentes, ¿ok? Entonces era piernas traseras. La palabra peanut significa maní. Esta sí a la gran mayoría le quedó bien. El verbo to win significa ganar. Bien. La frase a hard thing to do. ¿Qué significa? A hard thing to do es una cosa difícil de hacer. En esta la mayoría también le respondió bien. Las palabras first place significan primer lugar. El verbo to eat significa comer. Bueno, esas eran las preguntas de esa página 11. Bueno, y la otra era la página 12, ¿sí? La actividad de la página 12. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas? La primera, used to describe people and things. Eso, se usa para escribir personas y cosas, o personas y objetos. ¿Cuál sería? Who, that o which. Esas eran las tres opciones. Entonces, para describir personas y cosas se utiliza which. Entonces, era esta de aquí, which. Esta era la respuesta correcta. ¿Ok? La siguiente, used to describe people, only people, o sea, solamente personas. Para describir solamente personas se utiliza el who. Esta era la respuesta correcta. Eso yo se los expliqué en el video. Used to describe things, se usa para describir cosas, solo cosas. Es esta, that. Esta era la respuesta correcta. Entonces hubo muchos errores en estas tres preguntas. El verbo to make significa hacer o crear. En esta la gran mayoría contestó bien. La palabra character significa personaje. Está bien. La palabra main significa principal. La palabra readers significa lectores, no observadores. Lectores. La palabra believable significa creíble. Bien. La palabra develop, desarrollado. Bien. Aquí se equivocaron algunos, pero la gran mayoría lo hicieron bien. El verbo to tease significa molestar. Bueno, para la actividad de hoy vamos a continuar con esta lectura de la página 12. Se llama Created Characters, personajes creativos. ¿Sí? Recuerden que todo ese vocabulario lo deben de tener, ¿no? Characters, personajes. Making characters, hacer personajes that readers, que los lectores like reading, que a los lectores les gusta leer. About, leer, reading about es leer acerca. Is an important part of writing. Es una parte importante de la escritura. Writing es escritura. When you are making a character for a story, cuando tú estás haciendo un personaje para una historia, it's important to make the main characters believable and well developed. Entonces, es importante to make the main characters, hacer los personajes principales creíbles, believable, and well developed, bien desarrollados. Entonces nos dicen, read the example below. Lee el ejemplo que está abajo. Below es abajo. ¿Cuál sería ese ejemplo? Pues entonces toda esta parte de acá. Bueno, Mindy,
who was a bit late for school. Entonces, Mindy, quien iba, ¿por qué iba? Porque was es pasado. Quien iba un poco tarde, este a bit es un poco, late, tarde, para la escuela. Pulled on her purple, tiró de su violeta y verde camiseta. ¿Listo? Sometimes her friends tease her about the bright colors she wore. Entonces, algunas veces sus amigos la molestan acerca de los brillantes colores que ella usa. But Mindy didn't mind. Pero a Mindy eso no le importa. Mindy, who was a cheerful, joyful person. Mindy, quien es una persona alegre, una persona alegre y animada. Saw her clothes, ve su ropa, saw her clothes o vio, este saw es en pasado, vio su ropa como una forma, as a way of, como una forma de showing her cheerfulness, de mostrar. Showing es mostrar. Her cheerfulness, su alegría, llamémoslo así. If Mindy wore dark clothes, si Mindy se ponía, wore es ponerse, vestirse, o si Mindy se vestía con ropa oscura, dark es oscuro, clothes, ropa, she felt dark and sad. Ella se sentía oscura y triste. So she would wear, entonces ella se puso brightly colored clothes, ropa brillante y colorida. Mindy was excited about school today. Entonces Mindy estaba emocionada, estaba excited, emocionada, about, acerca del colegio el día de hoy, today. Because, porque, she was giving, ella iba a dar, in her science project, ella iba a dar su proyecto de ciencias o iba a presentar su proyecto de ciencias. It will be part of the science fair. Sería parte de la feria de ciencia. She had worked hard on the project. Ella ha trabajado, work es trabajar, está en pasado, hard, duramente, ella ha trabajado duramente on the project, en el proyecto, and, y, it will be half of her science grade, y eso sería la mitad, half es mitad, ¿la mitad de qué? Of her science grade, de su nota de ciencias. Sí, es como si yo les dijera, esta actividad les va a dar la mitad de su nota de inglés. Entonces, por eso es que Mindy estaba tan emocionada por presentar ese proyecto. Dice, she was hoping to do well. Ella esperaba o tenía la esperanza, este hoping es como tener la esperanza. Ella tenía la esperanza de hacerlo bien, to do well. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta esa lectura acerca de Mindy y cómo le gustaba usar ropa brillante y colorida, vamos a hacer esta actividad. ¿Qué nos dice esta actividad? Dice, choose a character to write about. Entonces, choose, ¿qué es? Elige un personaje para escribir acerca de él o de ella. ¿Listo? Give the character a name. Entonces, dale un nombre. Give es dar. Dale un nombre al personaje. Tell about. Di algo acerca de lo que el personaje piensa. Think es pensar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, elegir un personaje para escribir. Segundo, darle un nombre. Tercero, decir qué es lo que piensa ese personaje. ¿Qué hace el personaje? What the character does. Recordemos que to do es hacer.
Entonces, ¿qué hace el personaje? What they look like, a qué se parece el personaje o cómo se ve ese personaje, etc. Entonces, en esta actividad la hacen primero en el libro y luego la hacen en el formulario que yo les entrego. Entonces, primero se van a inventar un nombre para ese personaje. El personaje puede ser femenino, puede ser masculino o puede ser hasta un animal, ¿sí? Pero ese animal tiene que tener un nombre, puede ser una mascota, pero con un nombre. Entonces le ponen allí, no sé qué nombre se van a inventar, Pepino, bueno, ustedes verán. La segunda, what does the character think about? Entonces aquí, ¿qué pueden poner ustedes? ¿Qué les están preguntando? ¿Qué es lo que piensa ese personaje? ¿En qué piensa ese personaje? Entonces aquí pueden utilizar verbos. Por ejemplo, ¿en qué piensa ese personaje? En to eat. ¿Qué es to eat? Pues en comer. Coma, to sleep. No sé. O pueden hacer un personaje más intelectual y estudioso y pueden colocar ¿en qué piensa el personaje? To study, en estudiar. ¿Sí? What do they look like? ¿Cómo es ese personaje? Aquí es donde deben de poner son adjetivos. Entonces pueden colocar si es un hombre, entonces si es un hombre o un niño, entonces he is small. ¿Qué es small? Pequeño. O pueden colocar he's small, he is tall, que es alto. Bueno, no sé, ese es el personaje que ustedes se van a inventar. Si es una mujer o una niña, ya saben que es el pronombre she. She is beautiful, she is smart, es inteligente, bueno, etcétera, etcétera. Si es una mascota, si es un animal, entonces deben de usar el pronombre it, que se usa para animales o para objetos. It is small, it is sweet, sweet es dulce, ¿sí? Entonces ya ustedes se inventan ese personaje. Y la cuarta dice, da otra información, other information about your character. Entonces aquí pueden, por ejemplo, colocar, he lives, él vive, for example, with her mom. He lives with her mom, or he lives in Candelaria. ¿Sí? He likes, a él le gusta, o she likes, she likes to study, a ella le gusta estudiar. Bueno, aquí van a ofrecerme más información acerca de este personaje que ustedes se van a inventar. Bueno, entonces, en la primera, un solo nombre, ¿no? En la segunda deben colocarme mínimo 3 verbos, que ya se los expliqué. En la tercera deben de colocarme mínimo 3 adjetivos acerca de ese personaje. Y en la cuarta deben de colocarme otra información, entonces dos oraciones parecidas a las que yo les puse allí, pues no obviamente las mismas, 2 oraciones que nos ofrezcan más información acerca de ese personaje. Esto lo hacen en el libro. Los que no tienen el libro, entonces lo hacen en el cuaderno y luego entonces yo les paso el formulario para que transcriban esa información en el formulario. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro y estén muy bien.